encuentro entre ustedes y nosotros para darle seguimiento al ritmo de la economía en República Dominicana y el resto del mundo. Y nuestro país, uno de los que más crece en América Latina, mantiene una actividad constante, tanto a nivel de trabajo como de eventos que buscan dar luz acerca de temas de interés. Uno de ellos, celebrado recientemente, es el tercer Congreso de la Banca Sostenible. Ahí lo tenemos. E inclusiva. Este evento fue organizado por la Asociación de Banca Múltiple de la República Dominicana, que es la ABA. Y señores, el contenido de ese evento fue sin desperdicio, ya que en él pudimos conocer de primera mano qué se está haciendo en América Latina para cumplir con esa meta que marcan los ODS de la inclusión financiera a través de la digitalización, un evento que contó con las principales autoridades del país. Y a propósito de informes, tenemos ahí dos imágenes de mucho interés. Una es del gobernador del Banco Central. Esta semana conocimos la encuesta de empleo que realiza la institución y trajo una buena noticia, y es que la cantidad de empleos en República Dominicana aumentó en los primeros meses del año. Eso es positivo porque el empleo formal le da al ciudadano una serie de beneficios que la informalidad no le da un seguro médico, le da un ahorro a través de los fondos de pensiones, le da una protección en caso de que tenga un accidente laboral, entre otros beneficios. Ojalá y que esto aumente en la República Dominicana también. La Cámara de empresas que tienen que ver con el manejo del mercado de valores de la República Dominicana sostuvo una reunión con el gobernador, y ahí surgió un dato de mucho valor para todos nosotros, y es que ya las transacciones en el mercado de valores a través, ahí está la imagen, de las diferentes instituciones de intermediación alcanzan los 2 billones de pesos, señores. En República Dominicana ya la economía está en cifras bastante altas. Recientemente el Banco Popular también informó que sus activos superan el billón de pesos. El presupuesto nacional también está por encima del billón de pesos, es decir, que ya las cifras han ido creciendo en República Dominicana, y más que de millones, estamos hablando de billones en diferentes esferas de la economía de la República Dominicana. Y para cerrar, fíjense cómo continúa el crecimiento y la atención hacia la economía dominicana, pues el Cementos Progreso, una empresa nueva que llega a la República Dominicana y que opera en toda América Latina, llegó luego de la adquisición de lo que fue Cemex en República Dominicana, pues ya formalmente está en el mercado nacional. Hicieron su presentación pública a través de sus ejecutivos en un acto celebrado en Santo Domingo, y eso quiere decir que esta empresa que operó bajo mucho tiempo bajo la sombrilla de Cemex, ahora opera bajo la sombrilla de Cementos Progreso, que incide, tiene operaciones en toda América Latina. Eso nos dice que el país es foco de atención de los grandes emporios que quieren hacer negocios en la República Dominicana. Y a propósito de eso, en la economía inciden muchos elementos, y uno de ellos es el educativo, el recurso humano, que es vital, es imprescindible, digo yo, para cualquier actividad económica. De la situación del recurso económico y su relación con las empresas vamos a hablar en el transcurso del programa de hoy. Para ello tenemos a Adriana Sánchez. Ella es de GIC, una empresa de estudios de mercadeo, comunicación, marketing, que opera en varios continentes, y la República Dominicana tenemos una filial. Y con ella vamos a hablar acerca de esos hallazgos que ellos han realizado a través de su radar de República Dominicana, realizados recientemente. Así es que no se mueva de ahí, siga con nosotros en el ritmo de la economía dominicana.
Señora, en esta entrega de hoy conversamos con Renata Sánchez. Ella es directora de Asuntos Corporativos en JIC, República Dominicana, Santo Domingo. Y con ella vamos a hablar acerca de ese radar República Dominicana 2025. Para comenzar, tiene que ser por el principio. Renata, bienvenida a nuestro programa y sobre todo nos gustaría que nos explique en qué consiste este radar República Dominicana 2025. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué temas aborda sobre nuestro país? Ay, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a toda tu audiencia por sintonizarnos y bueno, por permitirnos desde JIC compartir esta información. JIC somos una firma global de asuntos corporativos y de marketing. Hacemos distintos estudios y este es el segundo año en que hacemos el Radar República Dominicana 2025, donde analizamos 1.800.000 menciones provenientes de 40.000 autores. ¿A qué me refiero con 1.800.000 menciones? Hicimos un análisis de Big Data de la conversación, todo lo que se publica en X, en foros, en medios de comunicación, en los comentarios, digamos todas las fuentes abiertas en Internet, donde evidentemente hicimos segmentación por keywords para poder analizar la realidad del país con distintos científicos de datos, también especialistas en análisis de riesgos, en asuntos corporativos, en entorno político, y lo que hicimos con técnicas de machine learning y de inteligencia artificial y clusterización de comunidades, es decir, entender quiénes hablan de qué, extrajimos 5 grandes tendencias que 25. Ya mencionabas uno de ellos, que es el tema del talento. Exacto. Entonces, los 5 grandes temas o insights que extraemos en el radar es cambios regulatorios y las reformas pendientes. Sabemos todo lo que ocurrió el año pasado en la parte de reforma fiscal, que bueno, finalmente se retiró, pero sigue pendiente, más toda la reforma de seguridad laboral, de seguridad social y laboral, el impacto del entorno económico global en las exportaciones e inversión extranjera, es decir, todo este riesgo de geopolítico, arancelario y todo el impacto en la cadena global económica también es uno de los temas o las grandes tendencias en este año. El desafío en educación y talento, que bien ya mencionabas que es en el que nos vamos a concentrar el día de hoy. Toda la parte de sostenibilidad y resiliencia ambiental, por una parte, se liga mucho con el evento que hubo esta semana que mencionabas de la banca y los objetivos sostenible. Exacto, y los objetivos de desarrollo sostenible es una gran tendencia que permanece, y la parte de inseguridad y la gestión de la frontera de Haití, que antes de entrar al aire pues también conversábamos. Entonces, digamos que lo que hacemos en JIC es construir, analizar estudios para poderle dar a las empresas y a los tomadores de decisiones en un entorno tan volátil, incierto y cambiante, los insights y la información que se requiere a partir de técnicas de análisis de Big Data y de consultoría especializada para tomar decisiones y lograr los objetivos de negocio y de comunicación. Renata, antes de centrarnos en el tema que más nos llamó la atención por razones obvias, que es el tema de los recursos humanos, el talento humano, y como se le llama en el lenguaje técnico de reclutamiento, me gustaría que habláramos de qué hallazgos encontraron en cosas tan puntuales como el tema regulatorio. O sea, en los otros ítems, los 4 ítems, además del talento humano, ¿qué hallazgos importantes hay en cada uno de ellos? Bueno, en el tema de regulatorio también hicimos un análisis del sentimiento. Entonces, 57% de las menciones en el tema de los cambios regulatorios expresaban preocupación por el costo de los bienes y el 32% por productos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Hay una expresión del consumidor por evidentemente esto que viven en el día a día. Si bien en la parte de data, ¿no? O sea, no por nada vienen compañías tan relevantes como ya mencionabas a invertir en la República Dominicana, o por un entorno de estabilidad y de macroeconomía positiva, pero en el sentir, la percepción del consumidor es más de preocupación. En ese sentido, lo que vemos en el radar es, bueno, cómo pueden las compañías afrontar ese desafío, centrándose mucho en su incidencia en el entorno y poder robustecer su voz en cuanto a la
negociación o a la estructuración de ese marco regulatorio. Es muy importante que tanto en la reforma fiscal o en la reforma de seguridad social o laboral, los ejecutivos, las compañías, la iniciativa privada juegue su rol de expresar cuál es su visión y sus necesidades para construir marcos regulatorios, evidentemente en colaboración con las autoridades, donde sus intereses y sus objetivos se expresen en el sentido de contar con un entorno favorable para los negocios. En el caso de el tema migratorio, ¿cuáles fueron los hallazgos? Bueno, por mucho no es mentira saber que el tema de la gestión de la frontera con Haití, en su mayoría la conversación es negativa. Y también ahí lo que encontramos... ¿Negativa de la población dominicana o de las opiniones que se vierten en los medios de comunicación? Lo que hicimos ahí... ¿Lo pudieron desagregar esa parte? Sí, en su mayoría cuando hacemos análisis de sentimiento de la conversación, generalmente el porcentaje de conversación neutra viene desde los medios, porque al final, digamos, lo que hacemos con nuestras técnicas de análisis de la conversación es que le vamos enseñando a la inteligencia artificial cómo calificar un contenido, una mención como positivo y negativo. Hacer grandes volúmenes de datos evidentemente es algo que se le va enseñando para que vaya asignando y catalogando de acuerdo al sentimiento. Si bien es un hecho, puede haber hechos negativos, digámoslo así, no es que se califiquen propiamente, porque si se les está informando, y es algo que ocurrió, se cataloga como neutro. En ese sentido, en su mayoría, regularmente, y por eso es importante, y me parece lo conversábamos antes de entrar, la relevancia de los medios de comunicación, de profesionales como tú, en el sentido de brindar información donde haya un rigor periodístico y donde se pueda conocer cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Digamos, es muy importante eso. Lo cierto es que cuando hablamos de conversación negativa en su mayoría, también construimos este análisis de clusters, bueno, de comunidades, en el sentido de las dividimos en 3 grandes segmentos de acuerdo a la narrativa que manejaban y cómo interactuaban entre ellos las comunidades, teniendo los dominicanos patrióticos, progresistas moderados, quienes hablan de es necesario, hay un problema, hay un reto, hay un desafío y se requiere regular y tomar acciones, y por el tercero, activistas por los derechos humanos. Lo que veíamos ahí también es un análisis de la polarización, que ese es un reto y un desafío de nuestras sociedades. Cada vez más las comunidades se polarizan en el sentido de que hablan entre ellos mismos y posicionan sus propios argumentos sin una posibilidad de diálogo, que eso merma al final nuestras sociedades democráticas. Hay posiciones cerradas y yo diría que radicales. Sí. Se tiende a radicalizar sí. Las posiciones en torno a temas que, por ejemplo, en el caso de nosotros, la migración con el vecino país es un tema esencial dentro de la conversación. Mira, es un estudio, señores, muy interesante. Yo creo que tiene mucho valor el conocer, el analizar cómo está pensando la gente sobre temas tan importantes. A mí, cuando recibí el informe, Renata, te confieso que me llamaron la atención todos porque todos son relevantes, evidentemente. Ahora, hay uno, y sobre todo si tomamos en cuenta el tema migratorio, que es muy relevante para el desarrollo del país, y es la vinculación entre talento humano, que tiene que ver con la educación, básicamente, y la relación con el mercado laboral. Entonces, ahí me gustaría que enfocáramos el resto de la intervención, cuáles son los hallazgos principales, porque esto evidentemente que tiene un impacto en la economía y en el ciudadano. ¿Qué hallazgos importantes ustedes encontraron en esa vinculación entre talento humano y empresa? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y sé que es el tema. Ahí, de todo este volumen de 1.800.000 menciones, 156.000 iban hacia el desafío de educación y talento. 156.188 provenientes de 8.900 autores.
en el sentido de cuáles eran los distintos territorios o temas de los cuales se planteaban en esta conversación sobre lo que vemos o lo que planteábamos. La hipótesis es este gap o esta desconexión entre la necesidad de las compañías de contar con talento especializado, por el otro los desafíos en el sistema educativo técnico y especializado para proveer a las empresas de ese talento, y por el otro que ese talento que lo conversamos, este talento que es especializado es muy reducido, y entonces es el talento quien ahora decide en dónde trabaja, considerando evidentemente beneficios, pero también desarrollo personal. Nos encontramos en un momento multigeneracional donde las compañías tienen en sus equipos a personas de distintas edades, con distintas especialidades, donde la cultura corporativa debe atender a esas distintas comunidades de talento que no solo quiere atraer como marca empleadora, sino que quiere enganchar y retener, porque el desafío es que las nuevas generaciones especializadas son quienes eligen en dónde trabajar. Ya no estamos ante este panorama donde era, bueno, siempre habrá quien quiera trabajar. Exacto. Ya es un engagement distinto y se requiere a las compañías, y desde JIC podemos acompañarlos, es aplicar estrategias y técnicas de marketing para atraer y retener a su propio talento. En ese levantamiento de datos, se podría decir que ustedes hicieron, ¿cuáles son los elementos determinantes para una empresa contratar el talento humano? Ya luego podemos abordar la parte de la retención, de cómo lo retiene. Bueno, lo cierto es que lo que vemos es, desde las empresas, en la conversación, una demanda por la modernización educativa y por esa necesidad de especialistas. Lo cierto es que la parte de la marca empleadora de las empresas es un desafío para atraer a ese talento, porque muchas veces llega talento que no tiene las capacidades que se quieren, y cuando llega el talento que tiene las capacidades no conectan con el propósito de la compañía y no aceptan quedarse representando un desafío y un riesgo laboral para las compañías. En República Dominicana busca consolidarse, sí, lo sabemos, como un hub de desarrollo de talento especializado, toda la parte de microchips, lo sabemos, de tecnología, también es un hub logístico en el Caribe, es muy importante, entonces se requiere y demanda de ese talento. Fíjate que ahora que me lo preguntabas, veíamos en el análisis de la conversación cómo se distribuía una comparativa de la conversación, y lo que veíamos es que 44% de la conversación se centra en educación superior y solo un 7% en educación técnica. ¿Por qué esto es relevante? Porque muchas veces en el sentir o en el pensar podría creerse que con formación meramente universitaria, académica, que por supuesto es relevante e importante, es suficiente, pero lo cierto es que muchas de las compañías y de las empresas multinacionales globales requieren de técnicos especializados. Entonces es ahí una necesidad de posicionar en la conversación la relevancia de formar a técnicos especializados para formar a ese talento humano y poder proyectar el crecimiento también de la República Dominicana en el entorno de los negocios. Ahora mismo en la contratación de talento humano, además de las competencias técnicas, académicas y profesionales, se toman en cuenta las llamadas competencias blandas, y que a veces son más relevantes y más importantes para el empleador que la misma competencia técnica, ya que las empresas organizadas pues tienen sus líneas de gobernanza, sus procesos, sus protocolos para operar, y pueden adaptar a cualquier recurso humano a ella. Entonces, la parte de las competencias blandas también fueron valoradas. ¿Qué importancia tienen al momento de contratar un recurso humano? Bueno, para este estudio en específico no nos centramos en el tipo de soft skills. Tenemos otros estudios también de talento, pero en el radar República Dominicana no nos centramos en la valoración de las soft skills. Algo que sí encontramos fue cómo se distribuye la conversación en tema de educación en la República Dominicana, donde el 70% de la conversación sobre educación y talento lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le sigue la UNFU y finalmente la Pucamaima,
bueno, no finalmente, es la tercera, y en cuarto lugar INTEC, en el sentido de relevancia de conversación en cuanto a educación y cuando su rol tú con llamas, empresas. cuando tú hablas de relevancia, ¿cuáles son los elementos que hacen esa conversación relevante, que sitúan a la UAS en el primer escalón? Porque ahí, bueno, entraría lo económico. En República Dominicana eso es muy relevante, sobre todo para la clase media hacia abajo, el tema de calidad académica, tiempo, o sea, ¿cuáles son los elementos de relevancia que entran en juego ahí? Ahí lo que analizamos fue la distribución, y gran pregunta, es la distribución de las menciones, es decir, quién acaparó mayor volumen de menciones y quienes posicionaban mejor o posicionaban o creaban estos territorios o esta agenda de conversación en el tema educativo. Es decir, la UAST representa 60.25% de las menciones en el territorio de educación y talento, y la UNFU le sigue con 8.1%. Vemos una gran brecha entre más del 50%, 60% en el volumen de menciones, y también por ese volumen de menciones la capacidad de posicionar distintos temas. Eso es importante. Hacemos pausa, pero no se vaya de ahí porque esta conversación sigue y yo pienso que estos datos son muy interesantes, incluso para usted tomar una decisión con su familia, con su recurso humano que vaya a contratar. Estos datos son muy importantes, ponerlo en contexto y poderlo valorar en ese momento. Así que pausamos y volvemos. Seguimos conversando en esta entrega del día de hoy con Renata Sánchez, es directora de Asuntos Corporativos de JIC en República Dominicana. Y nos hemos centrado en el radar República Dominicana 2025 que elabora esta corporación en el tema educativo, que ya abordamos un poco descriptiva esa parte. Y los otros factores tomados en cuenta, pero el tema de la educación, señores, es vital porque es el eje para nosotros central del desarrollo de un país y de su crecimiento. Entonces, hablamos ahora de la educación universitaria y veíamos el ranking en la conversación que ustedes detectaron que la UAS está en primer lugar, luego la UNFU y así, etcétera. Entonces, ¿qué otro, además del ranking, qué cosas ustedes pudieron detectar en esa conversación que sea interesante para todos nosotros y que debemos tomar en cuenta, tanto para contratar como para estudiar? Sí, bueno, para hacer ahí esta conexión, la recomendación que vemos desde JIC, y bueno, sobre todo para tomar a los altos que los ejecutivos y las corporaciones tomen decisiones, es esta necesidad de construir alianzas con el sistema educativo en el sentido de poder desarrollar programas de formación de talento, de acercamiento con estos jóvenes, de poder conectar también genuinamente con sus intereses. La construcción de marca empleadora va también de la mano con más que una compañía vaya y hable y solo se anuncie, poder conectar genuinamente con los intereses de ese talento que ya está especializado y que puede aportarle valor. Sobre todo es más de aportar valor para el desarrollo profesional y personal de una persona, pero también aportar valor en una vía positiva de la compañía y el colaborador. El desarrollo de alianzas es importante, la construcción de una marca empleadora que conecte genuinamente con los intereses de ese talento, y bueno, ya lo habíamos hablado en algunos segmentos anteriores, poder hacer sostenible ese engagement o esa conexión con el talento que ya tienes es necesario para que las compañías puedan seguir creciendo, porque al final las empresas se forman de personas y es necesario un equilibrio entre esa formación, atracción y retención. Digamos, desde JIC la parte de un mantenimiento a lo largo del tiempo de una estrategia de marca empleadora es necesaria para las compañías, pero también para las personas, para tener una motivación, una inspiración y un plan de desarrollo de carrera.
donde finalmente lo último que se quiere es que, lo hablamos al principio, la parte de fuga de cerebros quizá, o la parte de no contar con las bases humanas de desarrollo y de formación educativa que permitan al país seguir creciendo. Así es. Mira, la sostenibilidad, y siempre lo enfatizamos y lo repetimos porque se percibe como que la sostenibilidad solamente es medio ambiente, y no es así. La sostenibilidad tiene que ver, es vital, es el desarrollo humano, el medio ambiente, pero también la sostenibilidad económica de las empresas y de los países. Entonces, en ese sentido, en República Dominicana el tema formativo, la formación de talento humano, sabemos que para que sea un talento humano de calidad necesita una inversión personal, de familia, porque todavía arrastramos falencias en los sistemas educativos públicos que no permiten que se tenga esa calidad. Tenemos excepciones en la educación tipo politécnico, cierto tipo de escuelas, pero en sentido general tenemos deficiencias que hay que superar poco a poco. Entonces, en ese sentido vemos que el ranking lo encabeza la UAS, que es la universidad pública. ¿Qué cosa se dice de la UAS ahí? Y de las demás universidades que hacen que la conversación se centre en la universidad pública. Bueno, ya a nivel de análisis de qué se dice específicamente de las universidades, lo que veíamos ahí eran sobre todo, bueno, todos los, ya no diría yo años, sino cientos de años, ¿no?, que tiene la UAS, sí, hacer la universidad ya primada. Va a ser a los 500 años. Exactamente. La relevancia de la universidad pública, la relevancia de contar con la universidad y con los estudios como un motor de movilidad social también, la importancia de contar con educación que tome en cuenta el desarrollo de la sociedad dominicana, del país, de una conexión genuina con la dominicanidad también. Es parte importante de lo que se maneja en la conversación. Por supuesto también, no solo la UAS, sino, pero bueno, al acaparar la conversación también hay mucha la conversación de desafíos, de retos que se tienen en cuanto a distintos problemas que pueden enfrentar o que se pueden suscitar, o reclamos que son propios de universidades y de espacios donde se permite el diálogo, ¿no? Quizá desafíos o críticas tanto de la comunidad universitaria, laboral, de distintos grupos que al final participan en las universidades, pero de hecho es positivo en el sentido de es bueno este diálogo y esta conversación, en lugar, más que bueno o malo, permite una realidad en la que se pueden generar evoluciones y cambios dentro de las universidades, y no hay una polarización como en los temas que veíamos en el tema de la gestión de la frontera con Haití. Y algo, y quiero ligarlo con lo que decías ahora de la sostenibilidad, porque también en el informe hablamos de la parte de sostenibilidad y se liga mucho cuando hablamos del talento, porque cuando hablamos del tema de sostenibilidad, cada vez más tanto los consumidores como los colaboradores, como los inversionistas, las autoridades, genuinamente quieren saber cuál es el compromiso de las compañías, cuál es su propósito, cuáles son los valores, y es necesario que las compañías lideren esa narrativa, y en lugar de que se llenen los vacíos y los silencios y los huecos con cosas que se dicen o percepciones, que sean las compañías quienes logren liderar esa narrativa de quiénes son, qué ofrecen, cómo se conectan con el talento, con la sostenibilidad, con distintos temas y territorios que son relevantes para seguir liderando sus sectores, pero también cumpliendo sus objetivos de negocio y comunicando con certeza quiénes son. Ahí tocas algo que es importante, señores, en esta sociedad de la llamada percepción, la posverdad y todas esas nuevas modalidades que hay en la comunicación, y es la reputación de la empresa. Hay una cosa, la reputación se construye a nivel de la narrativa pública a través de la comunicación. Ahora, ¿qué tan importante es que esa reputación que construimos a través de las herramientas de la comunicación vaya acorde con la realidad de la empresa? Porque dicen que el dato mata al relato. Me encanta, Sonia. Gran frase, mira, te la voy a robar y luego la voy a utilizar. No es mía.
pero te la presto. Muy bien, bueno, la tomo prestada. Desde JIC justo también trabajamos, tenemos toda unas soluciones integradas que se llaman Smart Reputation Governance, donde integramos tanto soluciones de asuntos corporativos como de marketing para poder blindar, robustecer esa reputación. ¿Y en qué sentido? Y tú lo decías muy bien, que haya un match entre lo que yo digo que hago y lo que hago y esas percepciones con mis distintos stakeholders. Si yo digo algo pero no se sustenta, y lo decías en el dato, si no se sustenta en hechos, en mi quehacer con mis colaboradores, en mi quehacer con mis consumidores, en mi quehacer con las comunidades con las que interactúo o en donde opero, evidentemente es necesario hacer un autoanálisis, una introspección y sobre todo construir estrategias que accionen y que comuniquen lo bueno que hago, porque muchas veces pasa que las empresas tienen tantos programas, hay una tendencia que ahora se llama greenwashing, donde ante nuevos el posicionamiento de discursos donde hasta se niega o se piensa que los efectos del cambio climático y la contaminación se han puesto de lado, muchos de los programas y acciones, muchas empresas sí los tienen, los mantienen, pero no los comunican. Entonces ahí es muy importante ser muy claros en cuáles son los propósitos y los compromisos y las acciones de las compañías para comunicarlos, por supuesto asertivamente, de acuerdo con sus objetivos de negocio, el entorno tan cambiante e incierto y a seguir aportando valor. Y volviendo un poquito al tema, nos salimos y nos fuimos a la reputación, porque ahora la marca y la reputación de la marca es más importante que los activos fijos, tangibles, el edificio, los equipos y eso, porque usted puede tener la mejor infraestructura, pero si su reputación se ve afectada, usted se va a la quiebra. La gente le deja de comprar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es tema para muchos programas, la reputación, tanto personal como de marca, que debemos tener en estos momentos. Pero volviendo un poquito a nuestro tema, ¿qué enseñanza se podría decir que ustedes sacaron de ese estudio que hicieron? ¿Cómo impacta en las empresas el tema del talento humano? En el sentido de que si tienes un talento humano de calidad, pero también un talento humano que está enganchado, para que nos entiendan los amigos televidentes, con las políticas, con la filosofía de la empresa, evidentemente que va a rendir más. Entonces, ¿qué busca el talento humano también en las empresas que quiere trabajar y viceversa? Bueno, el talento, y ya lo mencioné anteriormente, lo que busca es cuáles son esos valores o esas promesas que la compañía hace y cuáles son las acciones, que haya una correspondencia. También cada vez más el talento se preocupa por supuesto, un cumplimiento regulatorio, un cumplimiento de los beneficios, de lo que Pero nos referimos a un talento educado. Sí, por supuesto. Es otra parte de la ecuación. Adelante. Bueno, donde finalmente puedan corresponder y puedan tener un desarrollo de carrera, donde haya una empresa que cumple lo que le van prometiendo, que hay un desarrollo profesional, que hay profesionalización, hay mayores estudios, son algunos de los distintos, también que se colabore quizá en una empresa que sea abierta, inclusiva, que sea que haya una correspondencia entre los valores de ese talento y esa compañía. Sí es importante eso, porque al final, bueno, lo sabemos, la parte profesional y de trabajo es donde las personas pasamos mucho tiempo, pero también es donde podemos desarrollarnos y desplegar nuestras habilidades, por supuesto a cambio de un salario, pero todo eso en conjunto ayudan al cumplimiento de los objetivos de negocio de la compañía y a los objetivos personales de cada colaborador. Eso es así, pero yo me refiero, esto, señora, es importante porque incluso la quiebra o el crecimiento económico de una empresa está muy ligado al tema del manejo del recurso humano. Si tienes un recurso humano
comprometido, preocupado, que busca dar la milla extra, evidentemente que la compañía va a tener un crecimiento. Cuando tienes un recurso humano, un talento humano desmotivado, desconectado y que no está alineado, o que la empresa ni siquiera tiene una filosofía para ofrecerle, un propósito, entonces evidentemente que la gente va a estar desconectada y las cosas se harán, pero no con el resultado requerido. ¿Qué otros hallazgos importantes ustedes pudieron percibir en ese estudio en cuanto a la relación entre talento humano y crecimiento de la empresa, sobre todo, permanencia de la empresa en el mercado? Bueno, me voy un poco a lo que mencionabas ahora de cuáles son los efectos o las consecuencias de no contar con este propósito o esta estrategia de talent engagement. Digamos, ya estamos hablando ahora mismo de los colaboradores que ya tienes, y si no cuentas con estas estrategias de conexión con sus intereses, de desarrollo de carrera, de profesionalización, existe una tendencia también, eso es una tendencia que existe, que diferentes especialistas han desarrollado, que es la renuncia silenciosa, donde el colaborador o gran parte de los colaboradores, al tener esta desconexión o esta inconformidad con las compañías, en lugar de renunciar, porque finalmente quizá tiene una demanda económica, una necesidad, se mantiene, pero en el mínimo una actividad mínima. Exacto. Entonces es expresar su disconformidad, su inconformidad, a través de no deja tú dar la milla extra, simplemente de hacer lo mínimo indispensable. Y es un reto, sobre todo porque quizá en un entorno incierto y volátil, donde se requiere el mejor talento y sabes que es escaso, tienes como compañía tienes que ir en paralelo gestionando cómo analizar muy bien este talento, cuáles son las disconformidades que puedes hacerlo para mejorar, cuál es el valor que le aportan, si puedes construir programas que motiven y que muevan la aguja, o cómo encuentras ese talento fuera que puedas atraer, pero sabiendo, y por eso es un desafío el del talento, sabiendo que esta disconformidad puede, tu principal embajador es tu colaborador, y si ese colaborador no está motivado, no está conectado y está en esta tendencia, como compañía es un desafío aún mayor poder atraer un talento atractivo si el talento actual está disconforme, y evidentemente existen todas estas plataformas, Glassdoor, Google, bueno, las redes, en el sentido de lo que ocurre en casa ya no se queda en casa, sino que existe, por eso es importante una estrategia. Ahora lo que ocurre en casa se ventila en la nube, claro. Y todo el mundo se entera, el vecindario entero se entera, porque el mundo se ha convertido en un vecindario gracias a las plataformas digitales. Mira, me voy a quedar en el contexto de mi país, pero sé que se aplica mucho a América Latina completa. Hay dos cosas que ocurren, y es la llamada fuga de talentos humanos. Aquí en República Dominicana es muy frecuente escuchar la historia de una persona que estaba buscando trabajo, pero entonces le decían que estaba sobrecapacitada para el salario que se le podía ofrecer, esa es una. Y entonces la gente se va. La gente, evidentemente, si usted estudia y se capacita, que implica un esfuerzo personal y económico, es para tener mayor calidad de vida y ascender social y económicamente. Eso es por un lado. Y por otro lado, otra de las debilidades que aquí podemos identificar es que las empresas, muchas empresas, una buena parte de ellas, no tienen un gestor de recursos humanos con las capacidades y las competencias requeridas, y en algunos casos ni siquiera tienen uno. Entonces, ahí no sé si el estudio lo contempló, si encontraron alguna data sobre esa, pero es otro elemento que también influye muchísimo en el tema de la relación talento humano, empresas, desarrollo, rendimientos, resultados que se puedan tener. En el estudio en específico, ¿no? Lo apunto para las próximas ediciones, en este sentido, respecto a cuáles son... La gestión del talento humano. ¿Cuáles son las recomendaciones que las compañías en este momento que nos están viendo, yo sé tu audiencia del entorno de los negocios pueden aplicar
empezar a analizar es la construcción de esta marca empleadora, en el sentido que abarque tanto al talento que quiero atraer, cómo construyo esa narrativa, ese relato de quién soy yo, pero no quién soy yo desde el relato, sino desde el hecho de qué es lo que hago, y genuinamente ver qué no estoy haciendo y cómo puedo transformar eso para construir un posicionamiento como marca empleadora, primero con mis colaboradores, luego con los colaboradores que quiero atraer, y también con los colaboradores que necesitaré en el futuro en ese modelo de plan de negocio de expansión y de crecimiento. Entonces, para construir esa marca empleadora se requiere, y desde allí que los podemos acompañar, se pueden construir o aplicar técnicas del marketing al propio talento para atraer, enganchar y retener a ese talento. Bueno, la parte de la retención ahí yo te diría que necesitarían políticas internas de valor, de recompensa, de respeto, de crecimiento, que es lo que buscan los nuevos talentos ahora, en un trabajo, no solamente un salario. Claro, el salario emocional. El aspiracional de un talento humano va mucho más allá que eso, de un simple salario. Claro. De un simple salario, hay otras recompensas económicas, emocionales y de crecimiento profesional que la gente busca, sobre todo si buscamos un talento formado. Si se busca un talento formado, usted como empresa también tiene que ofrecer cosas de valor para ese talento. Hacemos nuestra última pausa del día de hoy, retornamos en breve para ya dar cierre a esta conversación de gran valor que estamos teniendo con este tema de talento y recursos humanos, de talento y empresas en el país. En esta recta final de esta conversación tan interesante acerca del vínculo de la educación y el desarrollo de las empresas, la atracción de talento humano de calidad, con Renata Sánchez, me gustaría, Renata, que ya al final podamos hacer algún tipo de recomendaciones, diría yo, o puntualizar en los principales hallazgos que ustedes lograron a través de este radar República Dominicana 2025, sobre todo en la parte educativa y su vinculación con el crecimiento económico del país. Sí, bueno, en JIC, consultora global de asuntos corporativos y marketing, hicimos el radar República Dominicana 2025, donde como una herramienta que ayude a los ejecutivos a tomar decisiones, a poder sortear este mundo cambiante e incierto y poder aprovechar las oportunidades que existen y afrontar esos desafíos con una estrategia clara. Es decir, poder obtener a partir de todo el análisis de la data, saber que existen distintas formas de navegar en este mundo cambiante. El análisis que hacemos y que pueden descargar en jic.global/ideas, ponen ahí República Dominicana, de hecho pueden ver los distintos informes que hacemos tanto en España como en Colombia, México, República Dominicana. Pueden descargar el material y leerlo con cuidado, pero sobre todo sabiendo que todos los insights o las recomendaciones que están ahí genuinamente vienen a partir de todo un análisis. No solo entrenamos a la IA con técnicas de machine learning y de procesamiento natural del lenguaje, sino que evidentemente también hay consultores especializados en asuntos públicos, en asuntos corporativos, hay sociólogos, politólogos, es un equipo multidisciplinario, y en el sentido de que las compañías sepan que existen distintas vías para afrontar no solo el desafío del talento, que es el tema que nos trajo acá, también el desafío de ese consumidor que está temeroso por los bienes de consumo y qué técnicas de marketing o de comunicación pueden aplicar, también ese reto de sostenibilidad o del marco regulatorio y de la gestión de la frontera con Haití, donde las compañías
compañías pueden hacer un análisis de generalmente esos distintos elementos, cómo impactan a sus operaciones o sus objetivos de negocio y por supuesto también a la reputación y su posicionamiento para tomar acciones y poder construir estrategias integrales que les permitan llegar a las metas que se han marcado. Así es, yo pienso que todas estas herramientas hay que estudiarlas y hay que valorar y sacar las lecciones aprendidas que nos pueden dar. Señores, gracias por habernos acompañado en esta entrega. Recuerden seguirnos en las redes sociales Ritmo Económico RD. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en X, antigua Twitter y también en Facebook. Y por supuesto, este programa va a ser colocado en nuestra plataforma de YouTube para que puedan seguir viéndolo cuantas veces necesiten. Gracias, Renata Sánchez. Gracias, Sonia. Y JIC República Dominicana por esta conversación tan valiosa, y yo digo que todos esos hallazgos nos dejaron muchas inquietudes, muchas interrogantes y mucho camino por andar. Así que qué bueno que estamos estudiando cuál es nuestra realidad y sobre todo qué le interesa a la gente. Porque evidentemente este es un mundo horizontal, ya la verticalidad es un poco difícil de llevar en un mundo globalizado. Nos vemos en la próxima entrega de Ritmo Económico en televisión.